Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva transmisión de el pastor Carlos Andrés Moore. Les saludo con un saludo afectuoso. Ya tenía ganas de conectarme con ustedes. Y esta tarde traigo con ustedes un tema de un pasaje bíblico que es uno de esos pasajes que son difíciles de entender. Es uno de esos pasajes que cuando los leemos nos quedamos preguntándonos con mil preguntas en nuestra cabeza, tratando de ver de qué está diciendo este texto, qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo. En inglés me encanta porque se llama hard sayings, o sea, dichos difíciles de digerir, difíciles de entender. Y hoy vamos a hablar acerca del pecado imperdonable. ¿Será que habrá algún pecado que no tiene perdón delante de Dios? Ciertamente nosotros como seres humanos podemos ver un montón de pecados, una lista de pecados que nos espantan, donde hay abusos, donde hay asesinato, donde como humanos y como jueces diríamos definitivamente ninguno de estos pecados tienen perdón. Y lo cierto es que la gente que llega a esos extremos de cometer este tipo de pecados difícilmente van a arrepentirse y venir a la salvación, porque la mayoría de ellos tienen el corazón endurecido. Claro está de que Dios provee oportunidades de volvernos a Él, de dejar nuestro pecado, pero vamos a ver en dónde se encuentra. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 3 y también se encuentra en Lucas capítulo 12 y en Mateo capítulo 12. Es un dicho que se repite en tres evangelios distintos de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. Marcos 3:28 dice lo siguiente: en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Cristo nos dice de que todos los pecados serán perdonados. Por supuesto que hay justicia en esta tierra, por supuesto que hay consecuencias a los pecados, por supuesto que aunque Dios nos perdone, hay situaciones que se tienen que pagar ante la ley o que se tiene que resarcir el daño, se tiene que restituir el daño que nosotros causamos y ante en las leyes de este mundo tenemos que pagar con ellos. Pero qué maravilloso saber que puede haber un pecador sumamente pensando que no hay esperanza para él. Puedo pensar en el ministerio carcelario, el ministerio en la cárcel. ¿Cuánta gente ha caído en la cárcel en un momento de enojo, hicieron una locura, golpearon a una persona, mataron a una persona, en un momento de desesperanza, de estar lejos de Dios, de juntarse con malas compañías, cometieron un robo o alguna situación muy grave y están en la cárcel pensando que no hay esperanza para ellos? Por este pasaje yo creo que nos da esperanza, porque Cristo dice de que todos los pecados serán perdonados, pero habla de un pecado que no será perdonado. Dice que aún las blasfemias que se dan en la humanidad serán perdonadas. Pero dice el verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, contra Dios, contra su presencia manifestada en las vidas de los creyentes o manifestada en la obra de Dios en este mundo, dice, no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Este pasaje yo creo que ha simbrado la vida de mucha gente y les ha hecho preguntarse, ¿será que yo he cometido ese pecado imperdonable? Y quizá tú me estás viendo ahorita y alguna vez recuerdas en tu pasado que insultaste a Dios, que te enojaste con Dios porque le atribuiste a Dios alguna calamidad en tu vida. Hay gente que ha hecho ese tipo de cosas. Dice un dicho que el que escupe al cielo le cae en la cara. Realmente nunca debemos ofender a Dios ni enojarnos con Dios de esa manera, aunque sí podemos preguntarnos, cuestionarnos. Es más, Dios tolera y Dios aguanta que abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Dios aguanta esas cosas y Dios de alguna manera cuando lo hacemos sinceramente y buscamos respuesta, Dios nos va a responder. Bueno, ¿cuál es el pecado imperdonable? Porque algunos han pensado que ya lo cometieron y que de qué sirve volverse a Dios si ya lo han cometido. Estaba platicando con una persona que conozco, que aprecio, y me decía de un amigo cercano que piensa que no tiene ya esperanza porque se alejó, bueno, realmente nunca estuvo en el camino de Dios, pero estuvo tan alejado de Dios, metiéndose en cosas que no tienen nada que ver con Dios, que piensa que para él ya no hay más perdón. Y es interesante porque me platicaba de que llegó a un grupo de una iglesia calvinista que le empezaron a decir que Dios ha elegido a ciertas personas y a otras no. Entonces esta persona dice, bueno, pues Dios definitivamente no me eligió a mí, yo jamás seré salvo y no hay perdón de Dios para mí.
Qué peligrosa teología, qué peligrosa doctrina, porque cierra el reino de Dios, por lo menos en la mente, a personas que desconocen las Escrituras y desconocen el amor de Dios. ¿Cuál es este pecado imperdonable? Bueno, vamos a ver que la palabra blasfemia, porque habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en nuestro idioma, ¿qué significa blasfemar? Cuando alguien dice, has blasfemado a Dios, dicho una blasfemia, dice el diccionario que la blasfemia es maldecir a un ser o alguna cosa o renegar de ella o renegar de Dios, insultando a Dios, decir algo que ofende o ultraja a Dios, su persona o algo sagrado de Dios, quizá maldecir algo que tiene que ver con Dios o la Biblia, y algunas personas dicen eso es una blasfemia. Bueno, ciertamente lo es, pero la palabra griega, cuando hablamos de blasfemia en el texto griego, se nos dice en la Biblia que Pablo había sido blasfemo, que él había sido blasfemo y perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. La palabra blasfemo viene de blas, que significa lento, y feme, que significa reputación o fama, feme, ¿verdad? De ahí viene nuestra palabra fama, reputación. Entonces es una lenta reputación y es una palabra que viene del griego, pero lo que querían dar a entender es cuando se es lento para llamar a algo bueno que realmente es bueno. Cuando tú no reconoces, por ejemplo, que Dios es real y que Dios es bueno, y dudas de la existencia de Dios o de la bondad de Dios, bíblicamente, en este idioma griego original, eso es una blasfemia. También cuando eres lento para identificar lo que realmente es malo, es cambiar lo que es correcto y hacerlo ver como incorrecto. Wow, esto es nuestro mundo, en nuestro tiempo, que al aborto le llaman la capacidad de decidir los derechos de la mujer y no se ponen a pensar en los derechos de un ser vivo que se encuentra en su vientre, que va a ser destazado y que su vida va a ser arrancada. O por ejemplo, cuando una persona se guarda para el matrimonio diciendo yo quiero vivir mi sexualidad con aquella persona que va a ser mi esposo o mi esposa, porque ahí es donde se practica la intimidad sexual, la gente se burla y dice, oh, tú eres virgen, y lo ven como si fuera una desventaja, como que no tienes práctica, como que algo está mal en tu mente. Dice la palabra de Dios de ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. En nuestro tiempo hay que educar a los niños, dicen las escuelas públicas y el gobierno y un movimiento de este movimiento que existe en nuestros tiempos de homosexualismo, que tratan de enseñar desde pequeños a los niños que pueden tener una sexualidad opcional en vez de la que genéticamente tienen. Y si tú te opones y dices yo no quiero que a mis hijos se les enseñe, yo respeto a las personas adultas que toman decisiones porque Dios nos ha dado libertad en este mundo. Todos podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, aunque vamos a dar cuentas a Dios. Y Dios ama a las personas, como dijimos en el video pasado, Dios ama a las personas a pesar de su pecado y Dios quiere alcanzarles. Pero este concepto de blasfemia es llamar a lo correcto, a lo que Dios desaprueba y cambiar la verdad de Dios por una mentira. Entonces, cuando insultas a Dios, ofendes a Dios, estás blasfemando porque estás yendo contra el carácter santo, justo, bueno de Dios y hablando algo malo de Él. Ese es el corazón de la palabra blasfemia. Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo en Marcos capítulo 3, en Mateo capítulo 12 y en Lucas capítulo 12. ¿Qué significa entonces blasfemar contra el Espíritu Santo? Hay personas que piensan, bueno, es hablar mal del Espíritu Santo, eso es blasfemar. Bueno, sí, si hablas mal del Espíritu Santo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo, efectivamente. Pero esta no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado imperdonable. Porque mucha gente ha habido en el pasado que alguna vez no creían en Dios, que inclusive como Pablo, que perseguía a los cristianos y pensaba, blasfemaba contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, contra Jesucristo en la carne, que es Dios. Y Pablo, en medio de esas blasfemias, fue recibido a misericordia. Dios tuvo misericordia de él, se reveló a él, comenzó a escudriñar las escrituras, se dio cuenta que Jesús era el Mesías y su corazón tuvo un profundo arrepentimiento y hubo un cambio y Dios lo usó para la gloria de Dios. ¿Qué será? ¿Será poner en duda algunas manifestaciones del Espíritu Santo? Hay gente que yo me he encontrado en mi vida que dicen eso. Cuando yo les digo, ten cuidado de este movimiento de disque la risa santa,
que embriagarse en el Espíritu Santo, que la gente empieza a tambalear porque supuestamente la presencia de Dios es tan fuerte que no pueden estar en pie y se caen al piso o empiezan a caminar como borrachos. Y la gente dice, mira, que te embriagues en el Espíritu Santo, y parece, algunos los pasan al frente y les dicen, toma el vino del Espíritu, y la gente anda mareada. Por supuesto que esta no es una manifestación de Dios. El fruto del Espíritu, la evidencia del Espíritu Santo es en nuestra vida tener amor, en nuestra vida tener la paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios nos da a pesar de que las cosas no vayan bien. Es tener en nuestra vida bondad, es tener dominio propio, es tener en nuestra vida una vida de fe, de convicción, que confiamos en Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo, no es manifestaciones donde empiezo a temblar y nadie puede controlarme y donde empiezo a mover mi pelo de un lado al otro o me caigo para atrás. O sea, busca esto en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, y no lo vas a encontrar. Son movimientos que apelan a las emociones, que apelan a estar en un estado de conciencia alterado, pero que no es bíblico. Entonces, cuando tú vienes y dices, ojo, hermano, hermana, esto no puede ser de Dios. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. El propósito del Espíritu de Dios es ser nuestro consolador, guiarnos a toda verdad, darnos poder para hablar en el nombre de Jesús a las personas. Y alguien te dice, cuidado, porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no puedes poner en duda lo que el Espíritu Santo está haciendo. Bueno, déjame decirte y corregirte en amor que la Escritura dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, no desprecien las profecías, no desprecien cuando alguien dice hablar por un mensaje de parte de Dios, sobre todo conforme a su palabra, porque los profetas, aún del Antiguo Testamento, eran profetas y proclamaban un mensaje de Dios al pueblo, y ese mensaje siempre estaba avalado con lo que Dios, o era consistente con lo que Dios ya había revelado desde su revelación a Abraham y a Moisés y en las Escrituras. Bueno, en Tesalonicenses dice, no menosprecien las profecías, dice el verso 20, pero el verso 21 dice, sométanlo todo a prueba. O sea, no creas a cualquier persona que dice que está inspirada por Dios o que te habla un mensaje de parte de Dios. Tienes que someterlo a prueba y ver si es consistente con la Escritura. Entonces, poner en duda a alguien que dice que está haciendo una manifestación del poder del Espíritu Santo no es una blasfemia, es un mandato bíblico cuando vemos que algo no concuerda con lo que Dios ya ha dado. O por ejemplo, en 1 Corintios 14:29 dice en cuanto a los profetas, los que proclaman el mensaje de Dios, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. O sea, la palabra de Dios nos llama a no creer, como dice 1 de Juan, a todo, probar los espíritus, probar de dónde viene un mensaje cuando una persona habla, qué es lo que hay en su corazón, viene de Dios o no. Y en este pasaje nos dice que lo examinemos con cuidado lo dicho. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es asegurar que un movimiento no es de Dios, porque por sus frutos los conocerás. Cuando ves algo que es contrario a las Escrituras, podemos decir, esta manifestación que estamos viendo en esta iglesia, donde la gente está cayendo al piso, que están ladrando como animales, que están corriendo en esta manera, esto no es el mover de Dios en la vida de un creyente que vemos en el Nuevo Testamento. Y eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo, eso es ser obedientes a Dios y analizar las cosas. Bueno, volviendo al pasaje bíblico. ¿Cómo podemos saber de qué está hablando Jesús? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, tenemos que ver siempre, ¿qué les he dicho? El contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Y el contexto de este pasaje, y también en el libro de Mateo capítulo 12 y en Marcos 3, vemos que los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú o a Baal-Zebú, era uno de los dioses de la fertilidad cananeos que en el judaísmo se veía pues como un demonio que estaba atrás de la idolatría. Dice, tienen a Belcebú, el príncipe de los demonios, y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Jesús estaba haciendo milagros que nadie había hecho. Estaba predicando el reino de Dios. Estaba hablando a la gente a vivir una vida justa, agradable a Dios. Estaba amando a las personas con compasión y con el amor de Dios. Había devuelto la vista a los ciegos. Había devuelto el caminar a gente que estaba lisiada y no podía caminar. Había personas que estaban enfermas, poseídas por espíritus demoníacos, de demonios. Y venía Jesús y ante el poder de Jesús estos demonios temblaban y
se postraban algunos ante él y decían, ¿qué tienes contra nosotros? Le decían a Jesús, como no vengas, has venido a atormentarnos. Y Jesús les expulsaba, fuera, sal fuera. Y Jesús hacía a esta gente libre nuevamente, libres de sus enfermedades, libres de su opresión demoníaca. ¿Y qué pasó cuando llegaron los que se supone que conocían las escrituras o religiosos? En vez de creer en Jesús y decir, este es el Mesías, el hijo de David que las escrituras profetizan, nuestro Salvador ha llegado. Estaban tan ciegos por su religión, por sus apegos a tradiciones de los hombres, que no podían dar su brazo a torcer y reconocer que Jesús era el Salvador. Entonces lo que hacían es que decían, no, está poseído por Satanás. Imagínate decir que Jesús estaba poseído por Satanás o que él por el príncipe de los demonios expulsaba a los demonios. No tenía sentido. Y el verso 23 dice, llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas y les decía, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? O sea, si la obra de Satanás es destruir la vida de la gente, tenerlos atormentados, destruidos, lastimados, ¿cómo es posible que Satanás va a venir a traer verdadera libertad y verdadera sanidad de su propia obra? No tiene sentido lo que dicen. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Les aseguro que, entonces esto les había dicho en el contexto de Marcos. Entonces ya podemos entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo era atribuir o decir que los demonios que eran expulsados o la gente que era sanada o los demonios que eran expulsados por el poder del Espíritu de Dios que moraba en Jesucristo, era atribuirlo a Satanás, atribuir la obra de Dios en Jesucristo a Satanás. Y por eso, estas personas tenían un corazón endurecido, jamás podrían poner su confianza en Jesús. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Entonces, y el que no, el enojo justo, santo de Dios está sobre él, el juicio de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían rechazado el poder de Jesucristo como el Mesías. Y este era un pecado que jamás podría tener perdón, porque esas personas no podrían ser reconciliadas con Dios ni perdonadas aunque tuvieran religión, porque era tan fuerte su amor a sus tradiciones y religiosidad que no podían dar su brazo a torcer, tenían un corazón endurecido, no iban a confiar en Jesús y no iban a poder tener reconciliación con Dios porque habían rechazado la salvación de Dios en la carne que sus ojos estaban viendo. Esta es la mejor explicación para entender este pasaje y es un alivio para muchos, porque si alguna vez en el pasado dijiste algo indebido contra Dios, puedes saber que en Dios hay esperanza, que mientras tú estés consciente que necesitas de Dios en tu vida y mientras estés consciente que Dios te espera y que Dios quiere perdonarte y restaurarte, que Dios te ama, tú siempre puedes volver al Señor, clamar a Él y el Señor te va a recibir. Y mira, este pasaje paralelo, o sea que encontramos también en Lucas capítulo 12, Jesús menciona esta frase en un contexto diferente pero similar. Vamos a analizarlo rápidamente. Dijo, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. O sea, cuando estemos en el reino de Dios, si alguien me reconoce como su Salvador, como el Mesías, yo también le reconoceré y estará conmigo, estará en el reino de Dios. Pero mira lo que dice. Pero al que me desconozca o al que habiéndome conocido me dé la espalda, me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. O sea, tú caminaste con Dios y te apartaste de Dios y dices, no, yo ya no me desilusioné con esto de la religión cristiana porque vi malos ejemplos, porque tenía muchas preguntas sobre Dios, sobre la Biblia. Yo prefiero vivir mi vida alejado de la religión, en mis cosas, y le das la espalda a esa fe linda que tuviste algún día. La Biblia dice que es posible, el calvinismo dice que es imposible, pero la Biblia habla de la apostasía. Dice primera de Timoteo 4:1 que el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quién lo dice? El Espíritu de Dios. Y apostatar no significa que fuiste simpatizante, que nada más estabas en la iglesia y no eras salvo. Apostatar significa que fuiste salvo, y le diste la espalda a una fe que tuviste.
No se puede apostatar de lo que no se tuvo. Y es bien interesante el contexto porque en el contexto de Marcos se menciona como los escribas religiosos que no quieren venir a Jesús y que atribuyen los demonios expulsados por Jesús a la obra de Satanás, blasfemando contra el Espíritu Santo, llamándole malo a lo bueno que era el actuar del poder de Dios y por lo tanto rechazando venir a la salvación de Jesús. Y en Lucas 12:9 es el contexto de aquellos que conocieron ya, pero que de alguna manera apostataron a la fe. Estaba leyendo a un comentarista bíblico, profesor de Nuevo Testamento, PhD en Nuevo Testamento, F.F. Bruce, que es uno de los comentaristas bíblicos más famosos del siglo pasado, y esta es su posición y habla de lo que la Biblia habla de la apostasía. Un varón de Dios, un hombre de Dios sumamente preparado en erudición, que escribió comentarios y tomos bíblicos, llega a esta conclusión, y creo que ese es el contexto de Lucas. Lucas 12:10 dice: y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Estaba hablando de cualquiera que me confiese, cualquiera que me negare. Y hablando en ese contexto de si mostramos nuestra fe en Dios o le damos la espalda, habla, y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. O sea, cuando alguien no es salvo y está como Pablo, ¿no? Que blasfemaba contra Jesucristo, pero tuvo un encuentro con Dios, se arrepintió y se convirtió en un siervo de Dios. Dice: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Otra vez vemos esto. O sea, el que le da la espalda a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su reino a través de la salvación de Jesús, no tendrá perdón. Y dice: cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. Estaba hablando Jesús a sus discípulos y decía que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, hablando de un aspecto que muestra renuncia a la fe, es lo que decía F.F. Bruce, y estoy de acuerdo con él al leer el contexto de Lucas 12. El contexto de Marcos es el contexto de alguien no creyente que atribuye a Satanás la obra del Espíritu de Dios en Jesús. Y está hablando a gente que sigue a Jesús, que quizá puede darle espalda a Jesucristo. Y nuestro hermano en Cristo, F.F. Bruce, que ya falleció y está con el Señor, menciona como una referencia a Hebreos 6, y es cierto, Hebreos 6 habla de la apostasía y dice: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Y en Hebreos 10 dice: hermanos, después de que fueron iluminados, o sea, ser iluminado es haber recibido la luz de la salvación de Dios, haber sido salvos. No es una hipótesis, es un verdadero persona que fue salva. Después de haber sido iluminados, dice que han saboreado el don celestial, que han probado el regalo del cielo, que es la salvación. Saborear el don celestial no es nada más que lo viste de lejos o estabas en la iglesia. Hay gente que nunca fue salva, de acuerdo. Dice en 1 de Juan: se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. En 1 de Juan 2:19. Pero no es el caso para todos. La Biblia sí habla de la apostasía, sí habla de aquellos que naufragaron en cuanto a la fe. Y bueno, continúa Hebreos diciendo: y después de todo esto se han apartado, ¿te fijas? Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y los ponen a la vergüenza pública. ¿Por qué? Porque si fueron creyentes, en este caso la carta a los hebreos, creyentes hebreos que habían creído en Jesús como el Mesías, y de repente renuncian a la fe del cristianismo, a Jesús, y solamente creen en el judaísmo, es como exponer de vuelta a Jesús a la muerte en la cruz, porque Jesús fue crucificado por los líderes judíos diciendo que no era el Mesías. Y si tú dijiste que eras cristiano y dices: no, siempre no lo soy, es como otra vez crucificar a Jesús o exponerlo a vergüenza pública diciendo: no, él no era el Mesías, era solo una idea que se me metió en la cabeza, pero ya no soy cristiano. Qué triste, ¿no? Y dice el verso 7: cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios, porque esa tierra recibe la lluvia, produce fruto, es una tierra buena, fructífera. Dice: en cambio, nos compara nuestras vidas como una tierra, como un terreno, así como la parábola del sembrador. Dice: en cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada esa tierra, no sirve para plantar comida o higos o uvas o algo productivo para la humanidad. No sirve, solamente son cardos y espinos. Dice: está a punto de ser maldecida, o sea, una mala tierra, y acabará por ser quemada, porque es una tierra mala, se necesita quemar, se necesita volver a esperar un tiempo para que esa tierra vuelva a ser
se vuelva una tierra fructífera eventualmente. Bueno, aquí lo que está diciendo es aquellos que le dieron la espalda a la fe, habiendo, o sea, en la referencia de Marcos 3, nuestro capítulo que estábamos viendo, ya vimos que es los no creyentes que no creen en Jesús, no quieren venir a su salvación y atribuyen lo que Dios está haciendo en Jesucristo al poder de Satanás o sencillamente no lo atribuyen a Dios. Y en este caso, en el caso de Lucas capítulo 12, el contexto habla de confesar a Jesús delante de los hombres o negarle. Está hablando de creyentes y dice que cualquiera que blasfemara contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. Y el caso que se ve más reflejado en Lucas es el caso que tiene que ver con la apostasía, así como leímos ahorita en Hebreos. Pero yo quiero decirte algo, en realidad, en la Biblia vemos el corazón de Dios y lo que vemos es que hay perdón y restauración para aquel que se arrepiente sinceramente. Siempre lo vemos en la Escritura. Vemos un Dios que es lento para la ira, grande en misericordia. Por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Dígame si Dios no ha sido misericordioso con nosotros, que hemos sido cabeza dura muchas veces y tercos y duros de corazón. Quiero terminar con unos versículos bien breves. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Qué interesante, ¿no? Que si andamos en la luz de Dios, tenemos comunión unos con otros como hijos de Dios y nos llevamos bien. Hay gente que quiere ser cristiano a las escondiditas, ahí solos en su casa viendo videos y ya. Pero la vida cristiana es hablarle a otros de Jesús, preocuparte por otros, animarlos en su fe, orar por ellos, amarles. Dice que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilla saber de que si hemos cometido un pecado difícil, la sangre de Jesús fue derramada por ti. Ya deja de estarte latigando o diciendo no. A veces Dios nos ha perdonado y nosotros no nos hemos perdonado las burradas que hemos cometido en el pasado. No nos hemos perdonado los pecados. Más bien no hemos reconocido que Dios nos ha perdonado si alguna vez clamamos a Él. No estés cargando las piedras de los errores de tu pasado. Si fueron horribles y reconócelo y pide perdón a todos los que has ofendido y ponte a cuentas con Dios. Pero si de verdad clamas a Dios y te apartas de tu pecado, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, no dice que nos limpia de algunos pecados, sino de todo pecado. Y dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, la realidad es que todos fallamos. Y tenemos que estarnos poniéndonos a cuenta con Dios. Y por eso dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, le decimos, Dios, he fallado, perdóname, Señor. Y das tu pecado por nombre. Señor, he fallado, he sido injusto, no he tenido amor en mi vida, he descuidado esta relación en mi familia, he hecho esto. Señor, perdóname, límpiame, ayúdame a apartarme de esto, Señor, a cambiar. Dice la Biblia que Él, Dios, es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces hay perdón en Dios. Y Ezequiel 18:21 dice más, hablando de aquellos que creen que no tienen esperanza, dice, más si el malvado se aparta de todos sus pecados que hizo y guarda todos mis mandatos y hace conforme al derecho y la justicia, o sea, no solo decir, Dios, perdóname, y sigo haciendo cosas terribles. No. El arrepentimiento no es solo tener remordimiento. El arrepentimiento es confesar a Dios y luchar contra eso y apartarnos de eso y revestirnos de Dios. Y dice que ciertamente vivirá, no morirá. Y dice el verso 22, todas las transgresiones, lo que traspasó mis leyes justas y santas, dice, todas las transgresiones, los pecados que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Hubo un cambio de conducta. Y dice el verso 23, ¿quiero yo la muerte del impío, de la persona malvada? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces quiero que sepas que si tú tienes miedo de que hayas cometido el pecado imperdonable, la Biblia en este pasaje es clarísimo, que Dios no quiere que tú te quedes fuera, que sí hay arrepentimiento, que sí hay restauración y que Dios dice que si tú te apartas va a haber vida para ti en Jesucristo. Isaías 1:18, con este verso termino, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Habla de que cuando hemos pecado contra Dios y restituimos a las personas que dañamos y nos volvemos a Dios, dice, si sus pecados fueren como la grana,
Como la grana una tinta que se hace con la cochinilla que se utilizaba en los tiempos antiguos. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, si fueran rojos, como el rojo más vivo que mancha la ropa. Y dices, esto no sale con nada, ¿no? Con nada sale. Dice, si ustedes se arrepienten, esa mancha intensa que brilla y que dices, siempre va a ser de color rojo lo que hice. Dice, vendrá a ser como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí era también, se utilizaba en las cochinillas, que es unos insectos que cuando los machucaban, tenían su sangre era roja y con eso pintaban las telas de la antigüedad y eran telas que duraban para siempre de color rojo. Pero dice Dios, y la gente estaba consciente con ese proceso de manchar, con ese rojo intenso que ya nunca más salía con nada. Y dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, aunque sea algo intenso y tú tengas una tacha roja en tu vida y dices, no, ya pequé, mi pasado apesta. Y sí, o sea, puede ser que apesta y puede ser que la regaste horrible. Pero la Biblia dice que hay perdón en Dios. Entonces, quiero concluir este estudio mencionando que cuando en Marcos capítulo 3 se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo como el pecado imperdonable, dijimos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es solamente que hayas ofendido a Dios o insultado al Espíritu Santo, sino que el contexto era rechazar las obras de Jesús hechas por el poder del Espíritu Santo y atribuirlas a Satanás, de tal manera que cegaban su corazón y no venían a la salvación que estaba disponible en Jesucristo. El único pecado que no tiene perdón es cerrar tu corazón en incredulidad y apartarte de Dios en tu vida. ¿Crees que has cometido el pecado imperdonable? Lo dudo, porque el pecado imperdonable es darle la espalda para siempre a Dios. Y si hay un poquito en tu corazón de reconocimiento que alguna vez le diste la espalda a Dios, yo te animo a que a través de este estudio digas, Dios, perdóname. En Dios el Señor te espera. Acuérdate la parábola del hijo pródigo, donde aquel hijo no era digno ni siquiera de ser llamado su hijo y terminó alejado del Padre en una manera terrible después de haberse malgastado todo en el pecado y estando con los cerdos alimentándolos, dijo, ¿qué hago yo aquí cuando en la casa de mi padre hay buena comida y ahí soy un hijo de mi padre? Y entonces él corrió y a lo lejos lo vio el Padre y lo abrazó y fue recibido a misericordia. Obviamente no todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que reciben a Jesús como su Salvador, que se arrepienten de sus pecados. Y yo te animo que si tú nunca has hecho esto en tu vida, ¿por qué? ¿Qué esperas? O sea, la vida se nos va en un segundo y la pregunta es, si tú murieras en esta semana, ¿a dónde iría tu alma? La Biblia dice que Jesús es la resurrección y la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que entrégale tu vida a Dios y si en algo te podemos ayudar como iglesia, escríbenos a tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor o soy nuevo y con mucho gusto voy a responderte personalmente tus mensajes, tus preguntas, orar por ti. Y es más, si no tienes iglesia y quieres conectarte en un grupo de vida, tenemos un grupo de vida, tenemos 21 grupos de vida ya, gloria a Dios, y un grupo de vida internacional. Así que conéctate, Dios te está esperando. Si fue de bendición esta respuesta para ti, si te aclaró dudas, porque es un pasaje difícil de la Biblia, difícil de discernir y de entender, pues comparte este mensaje con otros para que sea de ayuda a otras personas también. Muchas gracias por haberse conectado. Les mando un abrazo grande en Cristo. Dios les bendiga. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego.